Gonzalo Soriano, soy pre-sales de Vesta en Bydemes Group y hoy os vamos a presentar una solución con los sistemas Vesta orientadas al control de temperaturas, ¿vale? Voy a compartir mi pantalla. Vale, vale. Vamos a hacer, primero os voy a presentar cómo sería la solución, ¿vale? Y después en un panel que tengo yo preparado veremos cómo crear las reglas orientadas a esta solución. Vale, lo primero que tenemos que tener claro es cuál es la necesidad que tiene nuestro cliente o que va a tener nuestro cliente con respecto a una solución de temperatura, ¿vale? Eh, la necesidad que va a tener principalmente será pues en almacenes en los que tenga que mantener una temperatura X porque sea una conservación de alimentos o una conservación de fármacos, también salas frigoríficas donde la temperatura siempre tiene que estar en unos baremos y también se puede orientar un poco a la parte tecnológica donde podemos vigilar la temperatura en salas de servidores, en racks de comunicación, en todo ese tipo de causísticas donde es necesario tener un control, ya no solo para avisarnos en caso de que se produzca, por ejemplo, en una sala de servidores, que se produzca una temperatura elevada, sino que también para poder activar causísticas, como puede ser que si la temperatura alcanza X grados, active un ventilador para refrigerar esa sala de servidores, por ejemplo. O también para evitar un poco el factor humano que puede influir a la hora de, pues, por ejemplo, una persona que se va y se deja el aire acondicionado encendido todo el fin de semana, por ejemplo. También nos sirve para controlar ese tipo de situaciones, por lo que puede hacer el cliente ahorrarse un dinero en pérdida de, pues lo que puede ser, por ejemplo, el aire acondicionado todo el fin de semana y aparte evitar, prevenir, mejor dicho, esas desgracias que pueden producir unas altas temperaturas en una sala de servidores, que puedan quemar una sala de servidores o, por ejemplo, la conservación de alimentos, que se echen a perder toda una tanda de alimentos, etc. ¿Vale? Entonces, la solución que ofrecemos desde Bydemes es una solución orientada a la medición de temperatura mediante sondas, ¿vale? Los dispositivos que controlan estas temperaturas tienen rangos de entre menos 40 grados y más 100 grados, tanto en cámaras frigoríficas como en ámbitos exteriores, y tienen una precisión de un grado arriba a un grado abajo, ¿vale? Vale, aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? En el que el sistema de control de temperatura de Vesta protege productos sensibles, como pueden ser alimentos en este caso, ¿vale? No todo es una alarma que nos dé porque esté por debajo de una temperatura o por encima de una temperatura. Nosotros también podemos testar el estado en el que se va encontrando, o sea, la temperatura que va teniendo a lo largo del tiempo, para poder hacer un análisis y poder identificar en qué horas es cuando podríamos quitar, por ejemplo, una cámara frigorífica, las horas más frías en las que podríamos bajar la temperatura para que no nos consuma tanta energía, etc., ¿no? Entonces, em, aquí os voy a poner un ejemplo en el que la temperatura es normal, ¿vale? Tenemos una cámara de alimentos, una cámara frigorífica, tenemos el Vesta 248, que es un sensor más una sonda de temperatura, y una Vesta 046N o una 047N, que es un panel vía radio, ¿vale? Un alcance de radiofrecuencia en campo abierto de hasta 2 kilómetros. Aquí no sería en campo abierto porque sería dentro de pues, una nave o dentro de un almacén o donde fuera. Entonces el alcance se reduce más o menos a unos 600 metros, ¿vale? Aquí el ejemplo que tenemos un rango de temperaturas de entre menos 10 grados y 2 grados. El sensor nos marca que está a menos 8 grados, por tanto está en una temperatura correcta. Entonces lo que nosotros podemos hacer es sacar un histórico en la app o a través de la web en la que podemos ver la temperatura que nos ha ido marcando, pues por ejemplo, en las últimas 24 horas, la última semana, los últimos 15 días, el último mes. Es decir, podemos sacar ese histórico y luego ya veremos que lo podemos exportar y podemos hacer informes, pues para tener controlado ya no solo la alarma que nos puede producir, sino tener controlada la temperatura que va teniendo a lo largo del tiempo. Vale, y en este ejemplo
la misma causística, tenemos entre -10 grados y 2 grados, estamos controlando un almacén de alimentos, mismo dispositivo, misma central, pero aquí, en vez de marcarnos -8 grados, que está dentro del baremo, nos está marcando 5 grados, que se pasa por 3 grados el baremo que nosotros hemos establecido. Entonces, ahí automáticamente lo que nos va a producir es una alarma. ¿Vale? Nos va a notificar en el teléfono móvil, en la web, de la forma que queramos que nos notifique esa alarma por temperatura elevada. Aparte de tener el histórico web, eso siempre lo vamos a tener, el histórico de temperatura que va teniendo el dispositivo, eso siempre vamos a poder acceder a él, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo con dos dispositivos relacionados, ¿vale? Que suelen ser los más habituales en estos casos. El dispositivo Vesta 248, que es el sensor de la sonda de temperatura, que este es ideal para ambientes de con una alta humedad y para bajas temperaturas. Por tanto, se suele utilizar mucho en cámaras frigoríficas. Tú en una cámara frigorífica, si quieres controlar la temperatura que va teniendo y hacer causísticas, reglas, recibir alarmas, según vayan sucediendo, vaya subiendo, vaya bajando la temperatura, este sería el dispositivo más ideal para esa situación. Y luego tenemos el Vesta 157, ¿vale? Que es la peseta que yo llamo, porque tiene el tamaño de una moneda de 2 euros más o menos, un poquito más gorda que una moneda, lógicamente. Pero este dispositivo se utiliza mucho pues para interiores, ¿no? Yo el ejemplo que siempre pongo, que me parece una causística para el que es ideal, es un rack de comunicaciones. Tú quieres controlar la temperatura que tiene un rack de comunicaciones en una gasolinera, en unas oficinas, donde sea. Colocas el dispositivo dentro con una cinta de doble cara, por ejemplo, lo colocas en el techo y controlas en el techo del rack y controlas la temperatura que va teniendo, ¿vale? Tenemos oscilaciones y podemos medir entre -10 grados y 45 grados, ¿vale? Entonces, aquí, aparte de una alarma de temperatura, podemos decirle que a partir de cierta temperatura active un contacto y que ese contacto, por ejemplo, lleve un ventilador. Entonces, refrigera el rack si llega a X temperatura. Si no consigue refrigerarse con el ventilador y sube a X temperatura, nosotros tenemos otra regla creada que si supera X temperatura, ahí es donde nos produce una alarma. ¿Vale? Las causísticas que podemos hacer son muy amplias con estos equipos. ¿Vale? Aquí tenemos otros ejemplos de controles de temperatura, ¿vale? Como es el Vesta 216. Este lo veremos que lo tengo dado de alta en el panel que tengo yo. Este es un sensor térmico, es un sensor, un medidor de luz y un medidor de humedad, ¿vale? Todas estas reglas que estamos haciendo relacionadas con la temperatura se pueden extrapolar a control de lúmenes, control de la humedad en el sitio, a otras causísticas, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, Vesta 336, que es un sensor térmico, sensor de humos y tiene la función PIR también. El Vesta 221, que igual tiene sensor térmico, sensor de humo y función PIR. Este también lo veremos, que lo tengo dado de alta en el panel que vamos a ver. Y el Vesta 221, que es un termovelocimétrico, ¿vale? Para más detalles de estos dispositivos, consultar con el comercial y él os puede asesorar. Seguramente después hablaremos todos para poder ver cuáles son los dispositivos que mejor se adaptan a vuestras instalaciones. ¿Cómo se activan estas reglas con estos dispositivos? Pues muy sencillo, se hace o a través de la web o a través de la app Smart Home Sec, ¿vale? La web Smart Home Sec, ambas opciones son a través de un cloud, por tanto solo es necesario que la central tenga internet y tú te sepas el usuario y la contraseña de tu perfil y con eso sería suficiente, ¿vale? Aquí tendríamos un ejemplo de lo que sería la configuración de una regla automática, ¿vale? Por ejemplo, nombre de la regla, alarma de temperatura alta. Nosotros dentro de las reglas podemos elegir si es una alarma por temperatura elevada, o sea, por una temperatura por encima de o una temperatura por debajo de, sobre qué área pertenece, qué dispositivo es el que marca la temperatura que va a marcar la alarma, cuál es la temperatura que nos va que nos va a hacer saltar esa alarma, pues por ejemplo, temperatura por debajo de, en el área 1, con el sensor de laboratorio de ASRAF, con una temperatura por debajo de -5 grados, por ejemplo, si pasa por debajo de esos 5 grados, nos va a dar un disparo inmediato. ¿Qué quiere decir disparo inmediato? Si yo lo pongo disparo por tiempo, quiere decir que se tiene que mantener por debajo de esa temperatura X tiempo para que nos salte la alarma, ¿vale? Yo, por ejemplo, esto lo veremos ahora en las reglas. Si yo le digo que disparo por 5 minutos, quiere decir que si durante 5 minutos la temperatura está por debajo de -5 grados, me va a saltar la alarma. Si yo le pongo disparo inmediato, quiere decir que en el momento en el que pasa de esos -5 grados, salta la alarma directamente, ¿vale?
La condición que podemos poner, en este caso no se suelen poner condiciones porque aquí da igual si el sistema está armado, desarmado, si hay XLUD aquí da igual esa causística realmente. Lo que sí que se pone es lo que nos desencadena y la acción que se produce, que en este caso la acción es una alarma de alta temperatura, ¿vale? Aquí lo vemos, ¿ves? Si supera este valor, lo primero, seleccionamos el valor de la temperatura máxima, ¿vale? Seleccionamos la acción a activar en alarma por temperatura alta y guardamos la configuración, no tiene más. ¿Qué ventajas tenemos con estos equipos y con estos sistemas, ¿vale? Lo primero, una instalación muy sencilla. Es una puesta en marcha en menos de 8 minutos. O sea, es instalas la central, instalas el equipo y creas la regla. Ya está. No requiere de cableado. Al final, estos transmisores son vía radio, además con la tecnología SF1, que es la tecnología propia de Climax, la tecnología que lleva Vesta, que es una tecnología muy avanzada, que tiene mucho alcance y mucha fiabilidad, ¿vale? Luego, la alta precisión, que tenemos una oscilación de 1 grado más o menos y fiabilidad de sensores y sondas de temperatura, ¿vale? Funcionan bastante bien. Las tenemos testadas y funcionan bastante bien. Y luego tenemos avisos de alarma inmediatos, tanto en la app Smart Home Sec o si tienes una tarjeta SIM dentro del teléfono, puedes gestionar una llamada por GSM. Y luego los rangos de temperatura que tenemos, que es muy amplio. Tenemos desde menos 40 grados a 100 grados. Casos de aplicación. ¿Vale? Aquí, pues, por ejemplo, tenemos una cámara frigorífica, que es un ejemplo bastante clásico, que es pues controlar la temperatura de esa cámara frigorífica. Aquí sí que viene muy bien tener un histórico de la temperatura que ha ido haciendo en la cámara frigorífica, porque a lo mejor en X horas del día, sobre todo por la noche, que las temperaturas son más bajas, para mantener la temperatura que es necesario lo mismo, el cliente se da cuenta que no necesita tenerlo también puesto por la noche a esa fuerza, por ejemplo. Y aparte, pues por ejemplo, si al final una cámara frigorífica es algo muy delicado, si la temperatura sube de X grados, pues se te puede descongelar el producto y puedes echar a perder mucho dinero. Entonces, aquí pones una alarma de que si la temperatura sube de X grados, active más fuerte el aire acondicionado y aparte nos genera una alarma, por ejemplo. El almacén frigorífico, la causística es más o menos igual. Y luego la sala de servidores y sistemas informáticos, que esto también viene muy bien, como os he comentado antes, con el dispositivo en forma de moneda, para ponerlo en los techos de los servidores y tener un control de esa temperatura. Vale, lo que es la presentación acaba aquí. Vale, y ahora vamos a ver las causísticas, ¿vale? Voy a abrir el Smart Home Sec. Un segundito. Vale. Vale. Accedo como usuario, ¿vale? Este es un usuario maestro, no es instalador, pero es maestro. Vale, accedo a esta instalación, que es la que tengo preparada. Lo primero que vamos a ver aquí en ajustes, bueno, realmente lo vamos a ver desde aquí, mejor. Porque aquí nos aparecen todos los dispositivos, ¿vale? Incluyendo también los de intrusión. En este caso, yo lo que necesito es que nosotros veamos los dispositivos de automatización, ¿vale? Como podéis ver, yo aquí tengo 3 dispositivos que me controlan la temperatura, ¿vale? Una sirena más flash que aparte tiene una medición de temperatura, me está marcando 19 grados. Luego tengo el Vesta 216, que ese es el que os he comentado, que me controla la humedad, los lúmenes que tengo en la sala y la temperatura. Y luego tengo un detector térmico, ¿vale? El Vesta 221, que también lo hemos visto, que es un 3 en uno, ¿vale? Es detector térmico, detector óptico y PIRCAM. Perdona, sin cam. Como podéis ver, todos marcan más o menos la misma temperatura, si no la misma, ¿vale? En este caso, este me está marcando 19 grados, este también, y este me está marcando 18,3. Aún así, os puedo decir que este está marcando un pelín menos porque está pegado en una ventana de metal, donde el metal está más frío, por tanto la temperatura la baja un poco. Pero como podéis ver, son bastante precisos, están todos en la misma sala. Dentro de cada equipo, por ejemplo, en el de medidor de luz, en estos 3 puntitos que tengo aquí, yo puedo acceder, ver actualmente el estado en el que se encuentra, y si accedo a los 3 puntitos del apartado de temperatura, aquí puedo ver el histórico, ¿vale? Pues en las últimas 24 horas, por ejemplo, pues me va marcando los grados que ha ido habiendo, ¿vale? En los últimos 7 días, en los últimos 14 días, en los últimos 30 días,
O si lo quisiera, puedo marcar una fecha específica en la que ha sucedido algo y necesito saber exactamente en esa fecha en concreto cuál era la temperatura que se produjo en el día, ¿vale? Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de los últimos 30 días. Te descargas el, te descargas el archivo. Nosotros aquí podemos abrir el archivo y aquí lo único que tenemos que hacer es seleccionar la primera casilla. Esto no sé si lo... Bueno, lo voy a hacer de todas formas. Es un truco que hay para separar por comas. Te vienes aquí, le dices que en vez de por tabulación es por comas. Siguiente, finalizar. Ah, espera. Siguiente, por comas. Aquí en calificador de texto, vale. Le pones ninguno, siguiente, finalizar. Y automáticamente pues te divide lo que sería la temperatura que ha ido marcando y sobre qué días. Y en la hora en concreta en la que te hace la medición, cada 24 horas, ¿vale? A las 10 de la mañana me he ido testando todos estos días la medición de temperatura. Esto viene bien pues si quieres saber la temperatura que ha ido haciendo en una cámara frigorífica, por ejemplo, durante X tiempo, o en caso de que necesites saber un día en concreto la temperatura que se te descongela el producto, por ejemplo, y necesitas saber cuál es la temperatura que te estaba marcando el día 15. Hacemos aquí el cálculo y imagínate que está por debajo de la temperatura por encima de la temperatura de congelación, perdona, pues ya tienes el por qué ha sucedido y la solución que puedes tener, que es en ese momento, cuando te marque una temperatura por encima de la temperatura de congelación, se active, por ejemplo, más fuerte el aire acondicionado, por ejemplo. Vale. En el otro punto donde lo tenemos que ver es en las reglas. Vale, nos vamos a las reglas. Como soy usuario máster, tengo que poner el código máster, que por defecto es el 1111. Vale. Y aquí en las reglas nos vamos a estas dos últimas que tengo creadas, que es alarma por temperatura elevada y alarma por temperatura baja, ¿vale? Vamos a verlas, cómo están configuradas. Alarma por temperatura elevada. ¿Cuál es el desencadenante? Pues tenemos que marcar temperatura por encima de, ¿vale? Temperatura por encima. Elegimos el escenario en el que se va a producir, en este caso el área yo lo tengo que se llama casa. El detector que nos va a marcar esa temperatura, que puede ser cualquiera de estos. Si os fijáis, solo me aparecen los elementos con los que puedo trabajar, ¿vale? Esto es una ventaja que si yo, por ejemplo, tuviera un elemento con el que creo que puedo hacer estas mediciones y no puedo hacerlo, no aparecería aquí, ¿vale? Marco el detector térmico y le digo que como es una temperatura por encima de, no va a ser menos 30 grados, tendrá que ser, pues por ejemplo, temperatura por encima de 52 grados, ¿vale? Y aquí puedo hacer disparo por 10 minutos, es decir, que si en 10 minutos ha estado por encima de esta temperatura me salte o disparo inmediato. Condición, pues podrías ponerlo en modo desarmado, un rango de temperatura, un periodo de tiempo, pero en este caso no sería necesario y lo que sí que sería necesario es la acción, ¿vale? Aquí en la acción le decimos que lo que nos va a producir es una alarma, le decimos el modelo de alarma que va a ser, que es por alta temperatura, como podéis ver también tenemos alarmas por bajas temperaturas, por humedad, por alta potencia, bueno, en fin. En este caso va a ser por alta temperatura y sobre el detector térmico, ¿vale? Le damos a enviar y se nos guarda. Os voy a poner otro ejemplo, ¿vale? Voy a crear otra regla que se va a llamar activación ventilador, por ejemplo. Activación ventilador. Y lo que le vamos a decir, la otra la hemos puesto a 52 grados, ¿no? Pues vamos a poner una que sea temperatura por encima en el detector térmico de 30 grados, por ejemplo, me va a activar la acción en un dispositivo que va a ser un interruptor y me lo vas a encender, ¿vale? En este interruptor, por ejemplo, va conectado un ventilador. Este interruptor es un enchufe que da corriente o la quita, pero puede ser un relé, puede ser un contacto de entradas, salidas, puede ser cualquier dispositivo que sirva para activar otros. Podemos crear la regla. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que cuando llegamos a X temperatura que empieza a ser peligrosa, lo primero que hacemos es activar un ventilador.
Se activa el ventilador. Si la temperatura sigue subiendo porque es algo ya que se está quemando, cuando llegue a X temperatura, entonces automáticamente lo que nos hace es saltar la alarma. Vale. Alarma por baja temperatura. Vamos a ver la regla. Alarma de temperatura baja. Aquí tendríamos que marcar temperatura por debajo de. Seleccionamos el área, que yo en este caso solo tengo una, que se llama casa. Detector térmico podemos elegir o este detector que hemos estado utilizando hasta ahora, o por ejemplo este que es la sirena con flash. Temperatura por debajo de, pues por ejemplo, mm, venga, 5 grados. Disparo inmediato. Acción podemos tener alarma por baja temperatura. Y activado por el dispositivo, por ejemplo, sirena flash. Le das a enviar y automáticamente se nos queda guardada y activada. Aquí podemos hacer lo mismo, podemos crear otra regla que se va a llamar activación de mm, aire acondicionado, por ejemplo. Y le decimos tipo de disparador, temperatura por debajo en el dispositivo que hemos estado utilizando hasta ahora. Y le decimos que en vez de 5 grados, que sería como el tope, le vamos a poner temperatura por debajo de -2 grados, por ejemplo. Y en la acción, en vez de una alarma, lo que vamos a hacer es activar un dispositivo. Vamos a imaginar que este dispositivo, en vez de un ventilador, es un relé que activa un aire acondicionado o un interruptor que activa un aire acondicionado, ¿vale? Marcamos el interruptor y le decimos que nos lo encienda, ¿vale? También podemos crear una regla, lo voy a poner con este mismo ejemplo, por ejemplo, porque hemos creado una regla para que cuando la temperatura esté por debajo de -2 grados, nos encienda este interruptor y encienda el aire acondicionado, por ejemplo, ¿no? O el calefactor, o bueno, lo que necesitemos que active para mantener la temperatura, ¿vale? En este caso me he confundido, si es por debajo de, no va a ser un aire acondicionado, será un calefactor, por ejemplo, o un ventilador. Vale, eh, aquí cuando se nos active y suba de la temperatura, también tenemos que conseguir que se apague, ¿no? Cuando alcance X temperatura que nosotros queramos, tendrá que parar ese, ese, esa calefacción, por ejemplo, en este caso, ¿no? He hecho un poco de lío con la calefacción y el aire acondicionado. Pues, por ejemplo, aquí lo que tendríamos que hacer es crear otra regla en la que le digamos parado, lo voy a llamar aire acondicionado porque es lo que ponía en el otro. Y aquí le vamos a decir que cuando la temperatura esté por encima de, por ejemplo, pues si a -2 grados se tenía que activar, pues cuando alcance los 2 grados, ¿no? Entre -2 y 2 grados, eh, vamos a decir que se va a accionar el mismo dispositivo, este interruptor, lo que pasa es que en vez de encenderse, lo que va a hacer es apagarse. ¿Vale? Entonces, nosotros aquí hemos creado una regla, hemos creado tres reglas, ¿vale? La de alarma de temperatura baja, activación de aire acondicionado y parado de aire acondicionado, ¿vale? Alarma por temperatura baja quiere decir que cuando la temperatura está por debajo de -5 grados, nos va a activar una alarma por baja temperatura. Después hemos creado otra regla, todo esto con los mismos equipos, no estoy utilizando equipos nuevos ni nada, simplemente un panel, un medidor de temperatura y un interruptor que active algo, ya está. Aquí en activación de aire acondicionado le hemos dicho que si la temperatura está por debajo de -2 grados, nos va a activar, nos va a encender este interruptor que va a encender un calefactor, por ejemplo. Y luego le hemos dicho que cuando la temperatura ya alcance los 2 grados, es decir, ya esté entre 2 y -2 grados, lo que va a hacer es apagar ese interruptor. Esto se puede extrapolar para mediciones o sea, para temperaturas bajas o para temperaturas altas. Luego también lo que podemos crear son calendarios. Pues te pongo un ejemplo. Tienes un aire acondicionado en una sala de servidores que la persona responsable, cuando se va, tiene que apagar ese aire acondicionado, ¿no? Y pues un viernes se le olvida. Pues si ese viernes se le olvida, no hay problema porque nosotros podemos crear un calendario de temperatura, por ejemplo.
Y lo que podemos hacer es, aquí lo ponemos en calendario, le decimos que va a ser semanal, por ejemplo, y que va a ser o cada día, o va a ser de lunes a viernes, o va a ser solo los viernes, porque el viernes es el día que de verdad si se le olvida es peligroso. Decimos que a partir de las 7 de la tarde. Por ejemplo, la condición es... eh, no, aquí tampoco va a ser necesario ninguna condición. La tipo de acción directamente lo que hacemos es accionar un dispositivo, que es el interruptor medidor, y lo apagamos, ¿vale? Entonces aquí todos los viernes a partir de las 7 de la tarde el aire acondicionado se apaga. Esto nos ayuda a ahorrar energía en caso de que a la persona en su momento se le olvide. Ojo, hemos puesto viernes como podemos poner de lunes a viernes, que realmente es más óptimo, más ahorro de energía. Y también podemos poner, por ejemplo, en caso de que sea una cámara frigorífica que por refrigeración del propio sistema se apaga por la noche, porque por la noche se da por hecho que hace más frío, pero luego por la mañana se tiene que encender sí o sí a una hora determinada, a lo mejor la persona ese día llega tarde o ese día no va o ese día se le olvida volver a activar todo el sistema de refrigeración, nosotros también podemos crear una regla que se va a llamar activación sistema de refrigeración, ¿no? Entonces nosotros le decimos que vamos a crear un calendario semanal que va a ser de lunes a viernes. Bueno, no, cada día. Al final esto tiene que ser cada día a partir de las 6 de la mañana o de las 5 de la mañana. Y la acción lo que va a hacer es cambiar modo, no, perdona, accionar el dispositivo, que es el interruptor que activa las cámaras frigoríficas y los va a encender. Está diciendo que el nombre es muy largo. Refrigeración. Y aquí podemos crear todas las casuísticas que se nos vayan ocurriendo relacionadas con el apartado de temperatura. Los rangos que tenemos son bastante amplios y hay un montón de casuísticas que se pueden, a los que se puede extrapolar. Tanto em, lo que es el control de la temperatura que se va produciendo en salas o en cámaras frigoríficas o en sala de servidores. También podemos controlar las alarmas por altas o bajas temperaturas. Podemos hacer conmutaciones, escenarios, mejor dicho, de si la temperatura sube de X grados, activo este dispositivo. Si la temperatura baja de X grados, activo este otro dispositivo. Si a partir de esta hora este dispositivo sigue encendido, lo apago. Si a partir de esta hora este dispositivo sigue apagado, lo enciendo. Es decir, podemos hacer un control total sobre nuestros clientes. Al final, las necesidades que pueden tener nuestros clientes principalmente es pérdida de energía, es decir, que puedan tener un ahorro y puedan tener un control y una seguridad sobre sus negocios, ¿no? Que al final es a lo que nos dedicamos. Bueno, no sé si tenéis alguna duda. Voy a ver el chat. No me he querido alargar mucho también para que veáis lo simple que es. Es que no es un sistema bastante sencillo, donde simplemente hay que crear dos o tres reglas según lo que vayamos queriendo. Además, ya habéis visto la mecánica que tiene la creación de reglas, que es muy sencilla. Le decimos qué desencadena la acción que vamos a producir, que en este caso la estamos orientando a la temperatura. Las condiciones que queremos que se produzcan, pues por ejemplo, a lo mejor yo esto solo quiero que pase si está desarmado porque hay alguien dentro. Y el tipo de acción que queremos que se ejecute, una alarma, la activación de algún equipo, es algo bastante sencillo. Otra cosa que se suele utilizar mucho es, por ejemplo, nosotros le decimos que el tipo de desencadenante es un magnético de puerta que esté abierto, ¿no? Entonces, la condición es, bueno, la condición no vamos a poner ninguna. Directamente, si el magnético está abierto, la acción es que el aire acondicionado lo apagamos.
directamente. Apagado, aire acondicionado, por ejemplo. Así podemos controlar que las personas que estén utilizando el aire acondicionado estén haciendo un uso correcto de él. Si abres la ventana es porque ya no tienes calor, entonces directamente el aire acondicionado se apaga, por ejemplo. Es otra causística que se puede crear. Y otra que cuando se cierre, si estaba encendido, que se vuelva a encender, por ejemplo. Tenemos un montón de causísticas que podemos hacer. ¿Tenéis alguna duda sobre el funcionamiento del sistema? ¿Sobre alguna regla? ¿Algún caso en concreto que queráis ver? Este, por ejemplo, que lleva menos tiempo, si le digo 30 días, me marca, lo tengo puesto este fin de semana, solo me va a marcar a partir del día 18. Comentaros que estas soluciones, lo que os he comentado antes, se pueden extrapolar también, por ejemplo, a la medición de humedad de una sala, ¿no? Yo quiero ver en los últimos 30 días la humedad que ha habido en esta sala que estoy vigilando y lo voy a exportar y se lo voy a pasar a los dueños del edificio para que sean conscientes de la humedad que tienen. O la cantidad de luz que reciben, por ejemplo, un sitio donde tengan plantas y sea necesario X cantidad de luz. Podemos ver la cantidad de lúmenes que han ido recibiendo a lo largo del tiempo. Podemos extrapolarlo a distintas funciones, ¿vale? Y todo esto teniendo en cuenta que son combinaciones de sistemas, es decir, tú puedes tener un sistema solo para la temperatura o puedes tener un sistema de intrusión en el que le añades esta ventaja a tu cliente de, vale, yo te protejo este sistema, pero aparte podemos controlar la temperatura de la sala, por si hay algún incendio o si algún equipo se está quemando o lo que sea, poder tener esa verificación e incluso acciones automáticas por si te pilla fuera de juego, que ya haya una solución en vigor. Vale, pues vamos a acabar aquí el webinar. Hoy ha sido rapidito. No, no me he querido enrollar demasiado. Espero que os haya servido y que os sirva. Y nada, cualquier duda que tengáis, os ponéis en contacto con nosotros y estaremos encantados de resolverlas. Muchas gracias a todos y que tengáis un buen día.